Sony ha presentado la Alpha 9 III y hasta el momento es la cámara más rápida del mercado. Puede llegar hasta 120 disparos por segundo, esto a máxima resolución y sin ningún recorte. Así que empezamos a hablar de las características de esta cámara. La novedad más importante que tenemos que destacar es que esta nueva cámara lleva un obturador nuevo, y es un obturador electrónico de tipo global, que nos permite disparar a máxima velocidad. ¿Y qué es un Global Shooter? Normalmente cuando disparamos una foto, el sensor lee la información línea por línea, y con esta novedad lo que hace es que se enciende y se apaga a la vez. Lo que hace esto es que podemos disparar a 1/80.000, y eso no es todo, y es que podemos sincronizar un flash a máxima velocidad. Por lo tanto, ahora no tendremos miedo a disparar a una velocidad muy alta y que el flash y la foto estén sincronizados. La Sony A9 III mantiene los mismos megapíxeles que la versión anterior, por lo tanto tenemos un sensor de 24,6 megapíxeles. Entiendo que no han subido los megapíxeles para poder disparar a máxima velocidad, así que nos mantenemos de calidad de imagen, pero aumentamos la velocidad de obturación y de disparo. Como he dicho antes, podemos hacer 120 fotos por segundo, así que podemos decir que tenemos una cámara lenta a una calidad muy alta. Eso sí, todo esto lo hace trabajando con enfoque continuo y de seguimiento. Sony no solo ha querido mejorar el interior, sino que también ha hecho un poco de mejora en el diseño. Ahora tenemos un cuerpo que es más ergonómico, por lo tanto es más cómodo al cogerlo con una mano, ya que tiene un mejor agarre. Además, se añade un botón personalizado en la parte frontal de la cámara, que, como podemos ver en la presentación, lo podemos configurar para disparar más rápido. Simplemente estamos disparando y cuando le damos a ese botón aún dispara más rápido. Ahora, si pasamos a hablar de vídeo, tenemos un estabilizador mejorado que promete hasta 8 pasos de mejora. Otra cosa que han mejorado es el enfoque. Ahora tiene el último sistema de enfoque que llevan las últimas cámaras de Sony y puede reconocer humanos, animales, insectos y pájaros. Tiene 759 puntos de enfoque, por lo tanto cubre un 95,6% del sensor. Esta cámara, con todo lo que han sacado, le da un protagonismo a la fotografía, pero con el vídeo también tenemos novedades. Tenemos un 4K hasta 120 fotogramas por segundo. Todo ello con códex de All-Intra con un 422 al 10 bits. Por lo tanto, tenemos el mayor bitrate en esta cámara. No hace falta comentar que también lleva los perfiles de Sony, que son el Cinetone y el S-Log. Otra cosa que han comentado en la presentación es que han eliminado totalmente el efecto Rolling Shooter. Si pasamos a hablar de la ISO, tiene un rango de 250 hasta 25.600, con una opción de ampliar de 125 hasta 51.200. Así que tenemos muchas ganas de probar esta cámara y de ver cómo funciona en todos los ámbitos. Pero para esto nos tenemos que esperar hasta el enero del 2024 y tendrá un precio de salida de aproximadamente 7.000 euros. También han sacado un teleobjetivo de 300 con un diafragma de 2.8. Hasta aquí todas las novedades de Sony para hoy. Es verdad que a mí me ha faltado otra cámara como la A7S4, que ya la versión anterior ya lleva casi 4 años sin actualizar, por lo tanto yo creo que en pocos meses veremos otra presentación y será esta cámara. Dejadme en los comentarios qué pensáis de esta cámara y también si esperabais algo diferente, como un objetivo nuevo, otra cámara como he dicho antes o lo que pensáis. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente con más.